ella es paraguaya, de Caacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Cada 24 de febrero se conmemora el Día de la Mujer Paraguaya en recordación a la primera Asamblea de Mujeres Americanas que tuvo por escenario la ciudad de Asunción, realizada en el año 1867 en la Plaza de Mayo. De esta reunión participaron mujeres de la capital decididas a contribuir con la causa de la República mediante la donación de sus joyas y alhajas a fin de financiar la guerra contra la Triple Alianza. Como tributo a aquellas mujeres reconocidas como las residentas, la historiadora Idalia Flores de Zarza propuso en la Academia Paraguaya de Historia, dada en el año 1974, que se recuerde el 24 de febrero de 1867 como el Día de la Mujer Paraguaya. Luego, la diputada radical Carmen Casco de Lara Castro presentó el proyecto de ley por el cual se declara el 24 de febrero Día de la Mujer Paraguaya. Esta ley fue promulgada por decreto el 6 de diciembre del mismo año en coincidencia con las Naciones Unidas, que celebraba el Año Internacional de la Mujer en 1974. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de